asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. Usted había mencionado, y con acierto, que son inaceptables las amenazas en general, sin discrimen de quién provengan. Asumo que usted incluye en eso todas las amenazas que se vierten todos los días sábados, sin excepción, en contra de un innumerable grupo de personas que cometen el pecado y el delito de disentir con los designios de quien ocupa la primera función del Estado, la función ejecutiva. Principalmente conmigo. Es verdad, señor presidente. Todas las amenazas son inaceptables. Y concuerdo también con el tema de que la soberanía es un principio que debe ser sostenido, porque es connatural a la existencia de una nación y de un Estado, sin objetar la posibilidad de que esa soberanía que alega el Ecuador y con justicia y derecho para sí mismo, también la tienen otros países del mundo, como el Reino Unido, como Suecia, como los Estados Unidos, como Australia, más allá de las diferencias o de las antipatías que puedan haber con esos países. Coincido con usted, señor presidente, de que la soberanía es un principio, pero ciertamente no puede ser utilizada como un pretexto en ninguna circunstancia, porque los principios son inmanentes, inalienables, y así tienen que ser conservados en todos los actos de un país y de sus dignatarios, sin excepción alguna. Creo que es importante examinar lo que la declaración del gobierno ecuatoriano ha hecho en relación al asilo de Julián Assange y hacer notar algunos temas. Por ejemplo, el hecho de que menciona que este señor se presentó en la Embajada del Ecuador, pero no menciona que en el momento de presentarse estaba sujeto a una detención domiciliaria y que esa detención domiciliaria, por supuesto, está sujeta a una normativa de otro país, en este caso el Reino Unido, que evidentemente también, bajo el principio de su soberanía, merece ser respetado el precepto que ellos han invocado al amparo de su soberanía, lo cual no significa estar ni a favor ni en contra, simplemente respetar lo que ese país ha sostenido. Dice la resolución que el señor Assange ha solicitado este asilo por cuanto teme ser acusado de espionaje y traición y que se lo persigue debido, textual, a la desclasificación de información comprometedora para el gobierno estadounidense. Él dice: la información que he desclasificado es una información comprometedora. Yo no creo que desclasificar una información a través de piratería informática se pueda considerar como un delito político. Es más, les recuerdo que aquí, en el texto del Código Penal que ha propuesto el gobierno ecuatoriano, en este texto se dice en el artículo 167 que es delito violar la intimidad de las personas que divulguen palabras, imágenes, conversaciones, telecomunicaciones, informaciones o grabaciones que no sean de conocimiento público. ¿Cómo es que aquí se plantea que esto sí es delito, mientras que el interferir electrónicamente la información reservada que un país merece tener por razones de seguridad nacional, entre otras razones, no, eso en cambio no es una infracción, eso hay que felicitar? No se pueden confundir, señor presidente, las instituciones jurídicas universales con animadversiones o antipatías de orden político, que es tampoco el tema a discutirse, porque aquí estamos hablando de una institución del derecho internacional. Pero esta resolución o esta declaración
del gobierno ecuatoriano habla sobre delitos de carácter político y luego hace una enumeración de los asuntos en los que aparentemente presenta esta declaración. Fíjese en lo que dice el numeral 6, que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una extradición a los Estados Unidos, el señor Assange no tendría un juicio justo. Podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. Y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, se le condene a cadena perpetua. Señores, una declaración del Estado ecuatoriano no puede partir de las meras especulaciones, sea el caso del señor Assange, sea que le involucre a los Estados Unidos, o a Venezuela, o a Cuba, o a Suecia. Ese no es el tema de fondo. Una concesión de asilo no puede partir de especulaciones como efectivamente se lo hace en esta resolución. Y no estamos hablando de temas de soberanía, sino de temas relacionados con un derecho internacional en el capítulo relativo al asilo. Numeral 7. La Fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria. Me pregunto, señor presidente, ¿desde cuándo estamos en capacidad de hacer juicios de valor respecto de la Fiscalía de un país? Porque seguramente ustedes emprenderían en una resolución si es que el gobierno sueco cuestionara las acciones de la Fiscalía ecuatoriana. ¿O es que eso no es soberanía? Lo uno sí es soberanía, lo otro no es soberanía. ¿Qué derecho podría tener el gobierno sueco de cuestionar a la Fiscalía ecuatoriana? Entonces, ¿qué derecho tiene el gobierno ecuatoriano de cuestionar bajo una especulación lo que hace la Fiscalía de Suecia o lo que deja de hacer esa Fiscalía? 8. Que el Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales. Juicios de valor que no corresponden, que no guardan sintonía con una institución tan importante como la del asilo a nivel internacional. Luego, señor presidente, dice esta declaración: el Ecuador sitúa el derecho de asilo en el catálogo universal de los derechos humanos y cree que la aplicación efectiva de este derecho requiere de la cooperación internacional que puedan prestarse nuestros países, sin la cual resultaría infructuoso su enunciado y la institución sería del todo ineficaz. Tal parece que este texto no estaba en los archivos del gobierno ecuatoriano cuando el señor Carlos Pérez se asiló en la embajada de Panamá. Y ahí le dijeron: ah, no, a usted sí, el salvoconducto no le vamos a dar. Pero parece sumamente extraño que ahora se sostenga esto, cuando hasta hace pocos meses se sostenía lo contrario. ¿Por qué? Porque el solicitante del asilo no era de las simpatías de este gobierno, sino el propietario de un diario que aparentemente había publicado una noticia que el gobierno estimaba lesiva para sí mismo. Señores, hay que recordar, simplemente recordar, no por estar ni a favor ni en contra del señor Assange, porque esta no es la discusión, que hay dos acusaciones de delitos sexuales. No digo que el señor sea culpable, pero es presunto responsable, con el derecho a la inocencia que le asiste, de la acusación de dos delitos sexuales respecto de los cuales evidentemente él tiene que responder, como lo dice de una manera colateral el número 6 de esta declaración. Se menciona la Convención de Viena. Importantes aquí los instrumentos internacionales que se mencionan. Ojalá se cumplieran todo el tiempo aquí cuando se incurren en evidentes violaciones. Gracias, señor presidente, enseguida. Violaciones a derechos de personas. Lo que dice al final, dice: el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer alcanzar compromisos políticos limitándose a repetir el contenido de textos legales, lo cual también se hace en la declaración que el Ecuador ha invocado para conceder el asilo diplomático al señor Assange. Creo, señor presidente, que un tema de esta naturaleza no merece ser politizado. Un tema de esta naturaleza tiene que ser visto al amparo de los principios del derecho internacional. Y un tema de esta naturaleza es mucho más sensible que una simple declaración con errores tan garrafales y de fondo como la que ha expedido la Cancillería ecuatoriana. Hago votos
para que este intríngulis jurídico que se avecina porque el Reino Unido ha dicho que no va a dar el salvoconducto, ojalá tenga una solución y no hayan repercusiones negativas para el Estado ecuatoriano. Y hago votos para que el respeto a la soberanía que se invoca en favor del Ecuador también se invoque en favor de todos los países. Gracias, señor presidente.